Hola a todos, ¿cómo andan? Recientemente en Argentina fue tendencia la palabra LELIC. Probablemente esto tuvo que ver con que en el primer debate presidencial, Javier Milei le preguntó en más de una oportunidad a Patricia Bullrich cómo iba a resolver el problema de las LELIC, que para él constituyen una amenaza para la economía. Ahora bien, ¿qué son las LELIC? ¿Qué riesgos traen? ¿Es cierto que son un problema que urgentemente necesita una solución? Lo analizamos a continuación. Antes que nada, te cuento que la palabra LELIC viene de letra de liquidez. Y una letra de liquidez es un título de deuda emitido por nuestro Banco Central. En el año 2018 se empezaron a emitir las primeras LELIC, que vinieron a reemplazar a otros títulos de deuda emitidos por el Banco Central llamados LEBAC. Se llamaban LEBAC porque eran las letras del Banco Central. El origen de las LEBAC se encuentra en el año 2002. O sea que entre el año 2002 y el año 2018, el Banco Central emitió títulos de deuda propia llamado LEBAC. Pero después del 2018, estos títulos de deuda fueron reemplazados por otros llamados LELIC, que hoy están en el centro de la controversia. En realidad no hay mucha diferencia entre una LELIC y una LEBAC. La diferencia tal vez más importante entre estos dos títulos es que las LEBAC podían ser compradas directamente por el público general. Sin embargo, las LELIC solamente pueden ser compradas por los bancos comerciales. Pero vayamos al punto fundamental. ¿Para qué sirven los títulos de deuda que emite el Banco Central, ya sea que estos se llamen LEBAC, LELIC o como quiera que le pongamos? Básicamente, estos títulos de deuda son instrumentos que utiliza el Banco Central para regular la liquidez del mercado. Es decir, que hacen a la función principal del Banco Central, que es la de regular la cantidad de dinero en la economía. Por ejemplo, si el Banco Central quisiera reducir la cantidad de dinero en la economía, lo que puede hacer es emitir un título, emitir una LELIC y esperar que a los bancos comerciales ese título les resulte atractivo, motivo por el cual van a agarrar pesos y van a entregárselos al Banco Central a cambio de este título de deuda. El resultado de esta operación, que suele conocerse como operación de mercado abierto, es que ahora el Banco Central tiene los pesos, el Banco Comercial tiene la LELIC y hay menos pesos circulando en la calle. Es una forma, entonces, de reducir la base monetaria, de reducir la cantidad de dinero en circulación. Por el otro lado, si lo que quisiera hacer el Banco Central es aumentar la cantidad de dinero en circulación, lo que podría hacer es ir al banco comercial y ofrecerle comprar la LELIC o rescatar este título previamente adquirido por el banco comercial. El resultado de esta operación entonces sería que ahora hay más LELICs en poder del Banco Central, pero más pesos, más liquidez, más disponibilidad para que los bancos comerciales le presten dinero a la gente y, por tanto, mayor cantidad de dinero en circulación. En otros países, las llamadas operaciones de mercado abierto que estábamos describiendo recién suelen realizarse con títulos que en realidad emiten los gobiernos nacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la Fed compra títulos, pero compra títulos que son títulos de deuda emitidos por el gobierno nacional. En nuestro país, esta operación se lleva a cabo con títulos propios del Banco Central. Y si bien puede parecer una rareza, lo cierto es que no somos el único país donde las cosas se hagan de esta forma. En Uruguay, por ejemplo, existen las llamadas letras de regulación monetaria, que también son títulos de deuda emitidos por el Banco Central de la República de Uruguay y que a veces están en pesos y pagan una tasa de interés en pesos y a veces están emitidos en unidades indexadas a la inflación. En Chile también encontramos que el Banco Central ha utilizado y sigue utilizando hoy documentos emitidos por el propio Banco Central
para regular la liquidez del mercado. La suma de los documentos emitidos por el Banco Central de Chile llegaron a representar durante toda la década del 90 más del 30% del PBI. O sea, que tener deuda emitida por el propio Banco Central del país y que sea de una magnitud importante no es algo exclusivo o específico de Argentina. Pasando en limpio entonces, no parece haber nada específicamente extraño con la existencia de las LELIQ. Se tratan de instrumentos financieros emitidos por el Banco Central, que en nuestro caso tienen vencimientos más cortos, de 28 días, y que han sido utilizadas en el último tiempo con el objetivo de absorber liquidez, es decir, intentar reducir la cantidad de dinero en circulación. Ahora bien, ¿qué riesgo le impone al sistema la existencia de las LELIQ y sobre todo el hecho de que las LELIQ en Argentina tengan una magnitud tan importante en el balance del Banco Central? Una línea de razonamiento sobre las LELIQ sostiene que estas son un problema porque si bien no se trata de dinero presente, sí se trata de dinero futuro, que en algún momento del futuro el Banco Central tendrá que emitir una enorme cantidad de pesos para pagar todas las LELIQ que emitió en el pasado. Esta línea de razonamiento se ve reforzada cuando uno mira algunos números del balance del Banco Central. Al día de hoy, por ejemplo, la base monetaria total, es decir, la cantidad de dinero emitida por el Banco Central en circulación en Argentina, es de 7 billones de pesos. Sin embargo, la cantidad de LELIQs y otros pasivos de corto plazo del Banco Central que están en circulación es de 22 billones de pesos. O sea que la deuda remunerada del Banco Central más que triplica a la base monetaria. Y en el escenario en donde pensamos que el Banco Central va a tener que emitir pesos para cancelar todas estas LELIQ, por supuesto que uno puede pensar que si pasa eso, se puede desatar una hiperinflación. Si con 7 millones de pesos en circulación, que es la base monetaria, Argentina tiene 130% de inflación anual, imaginémonos qué pasaría si de un día para el otro esa cantidad de dinero se ve multiplicada por 4. Porque si emitimos para cancelar todas las LELIQ, la base monetaria ya no va a ser de 7 billones de pesos, sino que va a ser de 29 billones de pesos. Pero claro, la pregunta es si esto debe necesariamente ocurrir. Las predicciones en economía siempre son condicionales, es decir, si se hace tal cosa, si ocurre tal evento, entonces el resultado será el que describimos. Si pasa A, entonces sucederá B. Lo mismo puede decirse de otro tipo de predicciones. Yo podría decir que si un meteorito gigante va a golpear contra nuestro país, probablemente las pérdidas materiales y humanas sean absolutamente catastróficas. Ahora bien, si la probabilidad de que esto ocurra es muy cercana a cero, la predicción sigue siendo cierta, pero deja de tener tanta relevancia. Con lo cual, lo que me tengo que preguntar a la hora de responder sobre el problema que presentarían las LELIQ es ¿cuál es la probabilidad de que el Banco Central de la noche a la mañana tenga que emitir para cancelar absolutamente todas las LELIQ y con eso las LELIQ se transformen en una fuente de emisión descomunal de dinero? Para intentar responder esta pregunta, cabe ver lo que pasó en los últimos años con las LELIQ en términos de si lograron absorber dinero en términos netos o si en realidad funcionaron como un factor de creación neto de dinero para la economía. En este gráfico vemos que las LELIQ en los últimos años no han sido un factor de emisión neta de pesos. Es cierto que en el año 2018, producto de que el Banco Central decidió cancelar una buena parte de las LEBAC, eso generó que hubiera una emisión neta de pesos para cancelar las LEBAC
de alrededor de 800.000 millones de pesos. Ahora bien, el total de la deuda remunerada del Banco Central en el 2018 había llegado a ser de 1,8 billones de pesos. O sea que no se cancelaron totalmente los pasivos remunerados del Central, sino un poco menos del 50%. Ahora, si nos concentramos en los últimos años, en el 2020, en el 2021, 22 y 23, lo que vemos es que la emisión de Lebacs lo que ha hecho es generar un efecto neto de absorción todos los años de la base monetaria. Es decir, que las LELIQ, o el miedo que se genera en torno a las LELIQ, de que las LELIQ van a generar una emisión de pesos que generará más inflación, por ahora no se ha materializado. Por supuesto que esto no quita la posibilidad de que el temor a que en el futuro se deba emitir para cancelar las LELIQs golpee negativamente en la demanda de dinero y eso termine generando inflación, incluso sin que exista la emisión necesaria para cancelar las LELIQs. Pero por ahora, al menos en los datos de público conocimiento, no podemos decir que el escenario de la emisión para cancelar LELIQs y por tanto mayor inflación que tanto se teme haya ocurrido. Otra cosa que se puede decir respecto de las LELIQ en estos últimos años es que el Banco Central tuvo que sistemáticamente ir pagando mayores tasas para poder renovar los títulos, es decir, para que los bancos comerciales, una vez que vence la LELIQ, decidan volver a prestarle al Banco Central a cambio de tener LELIQs en su cartera. Ahora, esa suba de tasas se explica también por los saltos y por la aceleración de la inflación que la Argentina viene viendo en este último tiempo. Obviamente que si sube la inflación y no se sube la tasa que le pago a un tenedor de deuda, muy probablemente me termine diciendo que no quiere prestarme más dinero. Así que no subir la tasa precipitaría un escenario donde hay que emitir para cancelar todos esos papeles que son promesas de pago del Banco Central. Pero resumiendo, ¿qué quiero decir entonces? En primer lugar, que las LELIQ son deuda y no son dinero presente. En segundo lugar, que pueden llegar a ser dinero futuro, pero que no necesariamente deben terminar siendo dinero futuro. Y que por lo tanto, desde mi punto de vista, hay tres escenarios posibles para la situación de las LELIQ. El primer escenario es que el desenlace para el tema de las LELIQs sea el desenlace malo. Es decir, los bancos comerciales no quieren volver a prestarle al Banco Central y por lo tanto al Banco Central no le queda otra alternativa que emitir para cancelar todos los pasivos y esa tremenda emisión monetaria genera una brutal hiperinflación. ¿Puede esto pasar? Como posibilidad existe, pero no es lo que ha ocurrido hasta ahora y me permito decir que si cambia el gobierno y se perciben mejores condiciones para la economía de acá en adelante, no va a pasar tampoco en el futuro. El segundo escenario entonces es que el Banco Central logre poder seguir renovando por tiempo indeterminado las letras de liquidez. Es decir, que cuando una letra de liquidez llegue al vencimiento, el banco comercial le diga al Banco Central: no te preocupes, te vuelvo a prestar pesos porque me interesa tener este título en mi cartera. Esto puede pasar y en un escenario donde mejoren las condiciones económicas, esta renovación de los títulos va a realizarse a una tasa cada vez menor en la medida que baje el riesgo país y en la medida que baje la inflación. Paréntesis, por supuesto, estoy dando como supuesto que baja la inflación y que baja el riesgo país porque viene un mejor gobierno
obviamente, esto también puede no ocurrir. Y yendo al tercer escenario, también puede pasar que un nuevo gobierno decida ir hacia el superávit fiscal. Y si el gobierno logra superávit fiscal, va a tener dinero para pagar la deuda que tiene con el Banco Central. Y de esa forma lo que va a pasar es que el Banco Central se va a hacer de pesos que le devolvió el gobierno nacional y con esos pesos podría cancelar LELIQs sin necesidad de emitir más pesos y generar inflación. Como verán, el escenario 2 y el escenario 3 son desenlaces para las LELIQs que no le implican ningún problema a la economía argentina. También existen otras ideas con el tema de las LELIQ, como que el gobierno debería hacerse cargo del total de la deuda del Banco Central, y otros incluso hablan de Plan Bonex, lo que a mí me parece una locura innecesaria y además sería un daño increíblemente grande para el esquema de derechos de propiedad en Argentina. Así que espero que a nadie se le ocurra ir por ese camino. Para ir cerrando, este tema es un poco espinoso, tal vez un poco técnico, y entiendo que por ahí no se haya entendido del todo. Pero bueno, si te quedó alguna duda, podés ponerla en la sección de comentarios, hacer alguna pregunta e intentaré ir respondiendo las dudas que vayan surgiendo. Ahora sí, si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Gracias y nos vemos en la próxima.